hasta el verso 3 vamos a darle lectura, y cuando lo tenga diga amén. Le doy chance que lo vaya buscando. Hechos capítulo 7 versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 3, ahí con su Biblia prendida, su Biblia abierta. De memoria no sé, a menos que sea Darío Salas, pero ninguno de nosotros creo que tenía esa memoria. Si no lo llegó a conocer, el hermano Darío Salas se sabía toda la Biblia de memoria. Es un hermano que Dios le dio ese don, toda la Biblia se la sabía de memoria. O sea, era de verdad una eminencia el hermano. ¿Ya lo tiene? Dice amén. Muy bien, dice la palabra de Dios. Entonces el sumo sacerdote le dijo: esto es así. Y Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Antes que habitara en Harán, le dijo: sal de tu tierra y de tu familia, dice mi versión, a lo mejor su versión dice de tu parentela, ¿no? Parentela es familia, ¿sí? Salte de ahí de donde está tu familia y ve a la tierra que te mostraré. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este domingo que tú nos das, porque nos pudiste, Señor, traer a todos con bien, con salud, y estamos aquí en casa adorándote. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, suplicamos que tu Espíritu Santo, Señor, abra por favor nuestros oídos para escuchar atentamente tu palabra, nuestra mente, Señor, para poder entenderla, y nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en medio de nosotros. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema, bueno, lo anunciamos en Facebook, lo anunciamos en redes, hay algunas cosas que estamos haciendo, pero si no lo vio, le recuerdo el tema que se llama No tengo nada, pero tengo una palabra. Este es el tema que durante la semana le preguntaba al Señor: sé qué pasajes voy a predicar, pero dame un buen título, Señor. Y no sé si es bueno o no, pero este es el tema que quiero darle. No tengo nada, pero tengo una palabra. Allá en 1983, el pastor David Wilkerson, probablemente a algunos de ustedes les suena ese nombre, La cruz y el puñal, uno de los libros más vendidos en los 90s, en los 2000s, acerca de ese testimonio del pastor Wilkerson, cómo se fue a meter a los barrios más peligrosos de Nueva York, a evangelizar a los pandilleros y matones de esos lugares, y específicamente hubo uno que se agarró llamado Nicky Cruz, donde Nicky rechazaba una vez más el evangelio y otra vez, y le decía al pastor Wilkerson: te voy a matar y te voy a descuartizar. Y Wilkerson le contestaba: pues aunque esté en pedazos cada parte de mi cuerpo, te va a decir que te ama. Eso le entraba a Nicky Cruz, como él era el que lo apuñalaba la espada de la palabra hasta que se convirtió. El pastor Wilkerson también escribió un libro apocalíptico, escatológico, llamado La Visión. También es un libro muy, muy recomendable. Y fue un pastor que se dedicó a ser misionero por muchos lugares. Cuenta el pastor Wilkerson que uno de sus viajes a Etiopía, esos viajes misioneros, en medio de una crisis de hambre, fueron a llevar el evangelio, pero también fueron llevar alimentos, a llevar agua, a llevar apoyo para esas zonas tan pobres. Dice que vio una madre sentada con sus hijos sobre tierra agrietada. La tierra agrietada se forma cuando hay una sequía total.
una sequía total, no hay alimento y no hay agua. Y cuando Wilkerson se acercó a darle alimento y a exponerle la palabra de Dios, él cuenta que esa madre le dijo: no tengo comida, no tengo hogar, no tengo futuro, pero cada mañana le recuerdo a Dios la palabra que me dio, que no me va a dejar sola. No hay nada, no hay comida, no hay alimento, pero sí tiene una palabra y una promesa delante de Dios. Esto dejó tan impactado al pastor Wilkerson que en su diario escribió: ella tenía más fe que muchos de nosotros, con el refri lleno y con la agenda ocupada. Una mujer llena de fe. Y esto me ayuda a introducir el sermón de Esteban. Recapitulando un poco, nos quedamos con Esteban cuando se confronta con los sacerdotes, ¿se recuerda? Si se recuerda, cuando Esteban se confronta y le dicen: ¿por qué estás predicando otra palabra distinta a la religión judía? ¿Por qué estás presentando a Jesús como el Cristo si nosotros los judíos creemos que no ha venido? Y Esteban, en lugar de ponerse a discutir, como a veces sucede, ¿verdad?, él comienza a predicar. A veces ante la adversidad nosotros nos ponemos a discutir, pero Esteban nos pone el ejemplo de que lo mejor es contestar con la palabra de Dios. Y el sumo sacerdote se pone enfrente de Esteban y le dice: ¿por qué vas a decir esto? ¿Y por qué estás hablando esto? Y Esteban comienza un sermón maravilloso que vamos a ver a lo largo de varios domingos, de cómo Esteban comienza a predicar el evangelio desde el Antiguo Testamento hasta la vida de Jesús. Y Esteban, aquí particularmente yo creo que Esteban fue de los primeros teólogos bíblicos, porque la historia de la Biblia, o el tema central de la Biblia, es la salvación. Como Dios crea y ejecuta un plan desde la eternidad pasada para salvarnos, como lo cantamos, esta vez el burro por delante, de los cuales yo soy el primero. Y Esteban comienza un sermón maravilloso e impresionante desde Abraham hasta Jesús, y es algo que tiene una aplicación para nosotros muy importante, sumamente importante, y entender cómo desde Abraham hasta Jesús, y cuando sigamos todo el Nuevo Testamento, que ese es el objetivo, ver de Mateo hasta Apocalipsis, versículo por versículo. ¿Cuántos años me voy a tardar? Yo no lo sé, ¿no? El pastor MacArthur se tardó 40, ¿no? Entonces, cuide su salud, dígale a Dios que le dé muchos años, porque hay que llegar hasta Apocalipsis si el Señor no viene antes. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Pero Esteban nos da un panorama general, nos quiere enseñar algo, y entonces Esteban responde: escúchenme, hermanos y padres, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Es algo que tenían en común los judíos, independientemente que los judíos fueran fariseos, saduceos, esenios, celotes, del Qumran, de la cuarta filosofía. Había un montón, así como ahora hay denominaciones. Y bueno, después de las denominaciones surgieron los ministerios, ¿verdad? Después surgieron los ministerios. Bueno, los judíos tenían algo parecido. Había un chorro de grupos judíos ahí, pero Esteban dijo: vamos a partir de lo que tenemos en común, que es lo que cantábamos en la escuela dominical, nuestro padre Abraham. Sí lo llegó a cantar, o al menos llegó a escuchar. Tiene muchos hijos nuestro padre Abraham, y uno de ellos hoy para alabar a Dios con el alma y corazón. Todavía me acuerdo. Dice: cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán,
Dios le dijo: sal de tu tierra y tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Es muy interesante esto porque los judíos ya decían: estamos en Jerusalén, estamos en la tierra santa, estamos en la tierra prometida y estamos donde Dios nos tuvo que poner. Pero Esteban les recuerda: no siempre estuvieron en esta tierra santa. No siempre estuvieron en esta tierra prometida. Hubo uno hace muchos años antes que ustedes que Dios le prometió esta tierra y que no era ni judío. Porque Abraham no era judío, hermano, perdóneme, pero no era judío. Era de Mesopotamia, era un idólatra, era un pagano, cristiano no era y mucho menos judío. Entonces Esteban les dice: a ver, hay que entender una cosa. Los judíos vienen de alguien que no era judío. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Que no era judío, no era de la tierra santa, no tenía templo, no tenía tabernáculo. Entonces, Abraham no viene de los judíos y no es de ascendencia judía. Dios se le apareció en Mesopotamia. Génesis es un poquito más específico y dice Ur de los Caldeos, ¿no? Así se llamaba la ciudad, Ur de los Caldeos. Caldeos era un pueblo pagano, idólatra, que no conocía a Dios, pero Dios un día decidió aparecerse a Abraham y darle una promesa. Un lugar fuera de Israel, un lugar fuera del templo, fuera de lo santo, fuera de lo que los judíos consideraban tierra santa. Ahí se le apareció Dios a Abraham. Y Esteban utiliza este argumento para romper el orgullo nacional. ¿Sí me está entendiendo? Para romper no porque seas judío eres perfecto. Porque al primero que Dios le prometió algo, no venía de los judíos y no venía de ser perfecto. Rompe ahí Esteban el orgullo nacional y el orgullo religioso. Y nuevamente aquí Esteban toca los ídolos, ¿verdad? Porque uno dice: yo no tengo ídolos en mi casa, hermano, no tengo ahí a la Virgen, ningún santo, ninguna imagen, yo no tengo nada de eso, hermano. Bueno, examine su corazón. Examine su corazón si no tiene un ídolo adentro de su corazón. Puede ser el trabajo, puede ser su cónyuge. Bueno, su cónyuge ya ni lo quiere, ¿verdad? Pero puede ser su hijo. Ese sí siempre lo va a querer. A los hijos siempre se les va a amar. Puede ser su trabajo, sus posesiones, su dinero. La idolatría se manifiesta de diferentes formas. Y Dios se le aparece ahí. Y Dios toma iniciativa, y aquí es algo bien importante que como cristianos debemos entender. ¿Quién tuvo la iniciativa para acercarse? ¿Abraham dijo: yo me quiero acercar a Dios? ¿O Dios dijo: yo me acerco a Abraham? Maestros de la palabra, ¿quién tuvo la iniciativa primero? Fue Dios. Fue Dios. Porque los judíos decían: yo soy santo porque yo quiero ser santo. Yo soy perfecto porque yo puedo ser perfecto. Yo soy un adorador porque yo puedo y quiero y tengo las habilidades. Bueno, Esteban aquí nos rompe completamente el esquema y nos está diciendo: es Dios quien te llamó primero. Es Dios quien te tocó primero. Es Dios quien te buscó a ti primero. Dios toma la iniciativa. No es Abraham quien buscaba a Dios. Simplemente en Génesis capítulo 12 terminamos con la historia de la Torre de Babel y nos vamos a Ur de los Caldeos. Había un cuate ahí que se llamaba Abraham sin H, y dice que Dios se le muestra, que Dios se le acerca y le dice: tienes que salir de tu tierra. Abraham no tenía ni idea de quién era Dios. No tenía ni idea de quién era el Dios. Israel todavía ni existía, ¿verdad? Decimos el Dios de Israel. ¿Cómo se le iba a presentar a Abraham? Yo soy el Dios de Israel. Abraham, ¿cuál Israel? Si Israel ni existe. ¿Me entiende, mi hermano? ¿Me está entendiendo? La iniciativa de Dios en la historia.
Abraham estaba en medio de la idolatría. Abraham estaba en medio de ídolos, muy probablemente en medio de vicios, porque no eran ciudades precisamente santificadas para Dios. No eran ciudades precisamente donde un ambiente de paz se movía. Y esto nos deja algo bien interesante. A veces no necesitas un ambiente ideal para que Dios te hable. Abraham no tenía el ambiente ideal. En medio de idolatría, en medio de vicios, en medio de borracheras, en medio de inmoralidad, en medio de un ambiente que no era espiritual, ahí Dios le habló a Abraham. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido confrontados por Dios en ambientes que no son los ideales. ¿Verdad que sí? Si no dice amén es porque sí es cierto. Ahí, campeón de levantador de jarra. Y ahí el Espíritu Santo hablándole. ¿Verdad que sí? Esto es correcto. ¿No vas a cambiar? ¿No vas a corregir? Dígame si no le ha pasado, ¿verdad que sí? Ahí, sentado al lado o agarrado de la mano del diablo vestido de mujer, pero usted diciendo que es el amor de su vida. Y Dios hablándole y diciéndole, ¿no es de ahí? ¿No es por ahí? ¿Verdad? Yo ahorita conozco un testimonio que Dios le está hablando a una persona una y otra vez, no es con esa persona, no es con esa persona. Fíjese hasta dónde llega Dios, que ya hasta le quitó el trabajo. Hasta el trabajo le quitó para que no se case. Porque Dios sí puede hablar en ambientes no ideales. Él puede encontrarnos en el peor momento y en el lugar menos esperado. Ahí Dios nos puede confrontar. Ahí Dios nos puede llamar. Y ahí Dios puede redimirnos. Porque ¿sabe algo? Dios no está limitado por nuestras raíces, ni por nuestro pasado, ni por nuestro entorno. Se lo vuelvo a decir una vez más, Dios no está limitado por nuestras raíces, es decir, nuestra familia. Yo vengo de una familia de puro tomador y de puro alcohólico. Bueno, Dios no está limitado a familias alcohólicas. Dios no está limitado a familias adictas. Dios no está limitado a eso. Dios no está limitado a nuestro pasado. Dios no está limitado al peor pecado que hayamos cometido. Llámese como se llame, ¿verdad? Yo creo que si tuviéramos una sesión así como las de los alcohólicos anónimos y platicamos nuestro peor pecado, yo creo que nos dejamos de congregar, ¿verdad? Y nos vamos a otro lado donde nadie nos conozca. Bueno, Dios no está limitado por lo que hicimos antes. ¿Me entiende eso? Dice amén a eso. Dios no está limitado por las malas decisiones que tomamos y no está limitado por nuestro entorno. Porque la luz de Dios puede brillar en medio de la oscuridad, válgame la redundancia, más oscura. En medio de la oscuridad más oscura, la luz de Dios es más brillante todavía. No importa el entorno. Si Dios quiere iniciar algo con nosotros, Dios nos va a llamar en donde estemos, en nuestro Ur de los Caldeos, en nuestra Mesopotamia, en ese lugar donde estamos perdidos, en ese lugar donde estamos enviciados. Ahí se va a meter Dios a sacarnos a todos nosotros. Dice amén a eso, ¿me está entendiendo? Dios está usando la historia para recordarnos que su voz alcanza más y llega más lejos que toda la distancia que nosotros podamos correr. Puede correr lejos, pero Dios lo va a volver a alcanzar. Puede decir, me voy al infierno, no me importa. Bueno, cuando Dios agarra a alguien, hasta el infierno es capaz de meterse para sacarlo. ¿Me está entendiendo? Entonces, llévese esto en su corazón. Dios no espera a que estés en el lugar correcto para hablarte. Él transforma el lugar desde donde te va a llamar.
A veces decimos, no, pues 2 años y ya llego a la iglesia, 3 años y llego a la iglesia, 4 años, no. No, Dios no se va a esperar a que estés en el lugar correcto. Dios te va a llamar en el lugar donde estés y te va a jalar. Porque muchos de nosotros hemos pasado algo así, ¿verdad? Dios te va a llamar desde el lugar de donde estés. Dice el verso 4, ahí de Hechos 7. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. Dios no le dijo, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de tu familia y vete a tal tierra. Si usted va a Génesis capítulo 12, Dios le dice solamente, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, Señor? La instrucción no está diciendo a dónde. La instrucción es, salte. ¿Sabe algo? Como cristianos nos gusta que el Señor nos diga a dónde y con quién y en qué momento. Pero Dios no trabaja así. A veces nos gusta tener la historia completa, ¿verdad? Nos gusta tener el mapa completo. Pero Dios muchas veces no trabaja así. La instrucción es salte. Bueno, ¿a dónde, Señor, me voy? Pues no lo sabemos. Un llamado sin mapa. Una orden sin mapa. Sal de tu tierra y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Cuándo, Señor? Yo te dije que te lo voy a mostrar. No te estoy diciendo cuándo tampoco. ¿Se da cuenta cómo Dios trabaja? Yo creo que esto está respondiendo a algunas preguntas que a lo largo de nuestra vida cristiana hemos tenido. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿En qué momento? ¿A dónde? ¿Por qué? Bueno, Abraham es el mejor ejemplo. Que el padre de la fe, por eso se llama el padre de la fe, no le dijeron a dónde. La primera instrucción es sal. No hay nada, solamente hay una promesa, solamente hay una palabra. Había una canción de Manuel Bonilla, que yo creo que ya es un himno más bien. Si no conoce a Manuel Bonilla, entonces eso quiere decir que es más joven que yo. No, no es cierto. No, pero yo por mis padres, por mi abuelo, conocí a Manuel Bonilla. Y tenía un canto, de esos que uno lo oye y dice, oye, se ve que lo grabaron con cassette y al cassette aparte le pusieron otra grabadora y otra grabadora porque se oye malísimo. Pero tenía un canto que decía, yo nada sé sobre el futuro, pues yo sé que un amigo tengo. Así decía ese canto. Yo nada sé sobre el futuro, pero estoy seguro de que Dios está conmigo. Esto nos habla de que la obediencia es por etapas. Dios va probando nuestra obediencia por etapas. Primero a Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra. Bueno, Señor, ya me salí. Y dice que se fue a Harán. Y luego en Harán Dios le vuelve a hablar y le dice, ahora vámonos a Canaán. Una obediencia por etapas. Alguien que también Dios lo trataba así, ¿sabe quién era? A Moisés. Moisés saca al pueblo. Moisés, voy a destruir al pueblo. No, Señor, no los destruyes, sino ¿para qué me llamas? Bueno, no los voy a destruir. Moisés sube al monte. Dile a mi pueblo que estoy enojado con ellos y que los voy a volver a desechar. Baja al monte, Moisés. Moisés, voy a tener misericordia de Israel. Vuelve a subir al monte. Y ahí va el pobre Moisés. Moisés está en las primeras tablas de la ley. Baja al monte. Y baja Moisés y los ve con el becerro de oro y dice que quiebra ahí las tablas de la ley, si se recuerda ese pasaje, y que muele el becerro y se los da de atole de oro a todos. Así lo dice. Bueno, Moisés, como ya no hay tablas de la ley, ahora vuelve a subir y ahora las escribes tú. Ahora yo te las dicto y las escribes tú. Vuelve a bajar y dales la ley. Moisés vuelve a subir. ¿No se ha sentido así como cristiano? La obediencia es así, va por etapas. Paso 1, haz esto.
Paso 2, ve adelante. Paso 3, regrésate al 1 y madura otra vez. Vuelve al paso 3. Vámonos al 5, a ver si ya maduraste. No, creo que no. Vámonos al 4. Ahora sí, regresémonos. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios con muchos de nosotros. Obediencia por etapas. Primero sale de Ur, luego se va a Harán y el llamado se va cumpliendo de manera progresiva. La promesa se va cumpliendo de manera progresiva. No le dice a dónde ir de inmediatamente. Dios estaba probando la fe y la obediencia de Abraham, porque la fe, hay muchas definiciones de la fe, pero me gustaría que se fuera con esta de las muchas para que sume una más. La fe es seguir a Dios sin saber a dónde vas. La fe es seguir a Dios sin saber a dónde vas. Y eso está inspirado en Hebreos capítulo 11, versículo 8, donde el autor de los Hebreos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Así lo dice. Salió sin saber a dónde iba. Dios te da una palabra, hay que obedecerla. ¿A dónde? Pues no sabemos. Pero hay que obedecer a Dios. ¿Cómo? No sabemos, pero hay que obedecer a Dios. Decía Charles Spurgeon, la fe, es otra definición que él tenía, es obedecer a Dios sin saber lo que está al final del camino, pero confiando en quién está al final. ¿Qué hay al final del camino? No lo sé, pero sí sé quién está al final del camino, que es Dios. La meta perfecta que es Cristo. Porque ¿sabe algo? Dios no nos da todos los detalles, pero sí nos da una dirección. A veces Dios no da todos los detalles, pero sí nos da una dirección. Y a veces eso es todo lo que necesitamos para empezar. Es todo lo que necesitamos para empezar. Dar el primer paso de fe. Dios ya dio la dirección, hay que dar ese paso de fe. ¿Y a dónde vamos a llegar? No sé. Dios sí sabe, pero yo no. Pero hay que dar el primer paso de la fe. Porque a veces, mis hermanos, obedecer parcialmente es mejor que no moverse. Se lo dejo otra vez, obedecer parcialmente a veces es mejor que no moverse. Salte de ahí, bueno, Señor, ya me salí, ¿ahora dónde voy? Bueno, no sé, pero ya dio el primer paso. Hace un par de semanas estuve con Andy allá en Morelia. Si lo quiere ver, en un retiro de pastores. Bueno, para mí fue retiro, ¿no? Para mí sí fue retiro porque nos fuimos a quedar allá 3 días. Y el pastor Andrés Speaker dijo algo que se me quedó muy grabado en la mente. A veces es mejor tomar una decisión que no sabes si es la mejor y en el camino irla ajustando que no decidir nada. ¿Sí me entiende? A veces es mejor tomar y decir, voy a dar el paso, lo voy a hacer y sobre la marcha voy corrigiendo errores. Pero hay gente que de plano no hace nada. No toma iniciativa de nada. Entonces a veces es mejor que no moverse. Abraham salió y Dios lo fue guiando paso a paso. Entonces el llamado de Dios para esta tarde para nosotros es, tenemos que dar el primer paso. Tenemos que dar el primer paso. Dice amén a eso. Tenemos que dar el primer paso. No quedarnos en el mismo sitio, no quedarnos en el mismo lugar. Porque la voluntad de Dios se descubre en el camino, no desde el sillón. La voluntad de Dios se descubre empezando a caminar, empezando a discipularse, empezando diciendo, Señor, ¿qué voluntad tienes para mí? No, ¿qué tienes tú para mí, Señor? ¿Qué es lo que tú tienes para mí en mi vida? Yo creo que muchos nos hemos preguntado eso, ¿no? Hay jóvenes, y digo, si toco ahí una arteria ahí importante, perdóneme, es el Espíritu Santo el que lo está tocando, no es que yo me entere de su vida. Hay jóvenes que no estudian nada,
porque dicen que no saben, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? No, pues es que no sé. ¿Y no vas a hacer nada? No, porque no sé. ¿No? Oye, bueno, entonces, yo no creo que Dios te haya traído a esta tierra a ser un inútil, ¿no? Bueno, métete un curso, a ver, primero de macramé, otro de computación, otro de administración, un curso chiquito, ¿no? Y ahí vas viendo ahí. Pero lo importante es moverse, dar el primer paso, entender diciendo, Señor, voy a dar el primer paso. ¿A dónde voy? No lo sé, Señor. Pero al que se mueve, a ese es al que Dios le habla. Al que obedece y da el primer paso, a ese Dios le va a hablar. A ese Dios le va a contestar. La voluntad se va descubriendo en el camino y no sentado en el sillón. ¿Me entiende? Sí, me está entendiendo, ¿no? La fe no necesita ver el mapa, solo necesita confiar en la voz que lo guía. Llévese eso en su corazón. La fe no necesita ver el mapa, solamente necesita confiar en la voz que está guiando. Porque si escuchamos la voz de Dios, vamos a llegar a buen puerto. Dice amén a eso. Vamos a llegar a buen puerto. Versículo 5. Fíjese cómo dice Esteban. Dios no le dio heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Nuevamente, no hay nada, pero sí hay palabra. No hay nada, pero sí hay promesa. No hay herencia, pero sí hay promesa de herencia, ¿verdad? Y no es como su abuelito, su papá que le va a dejar y que no le deja. No, con Dios sí hay algo que usted tangiblemente va a tener. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Entonces, sin herencia, pero con promesa, Abraham no recibió ni un metro de tierra cuando Dios le habló. Dios le dijo, y te voy a dar tierra, Abraham, y tu descendencia la va a habitar, y tu descendencia va a ser como la arena. ¿Sí se acuerda de Génesis, todo lo que dice eso? Y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y Abraham, vámonos a la arena. ¿Ves toda la arena de esos granos? Tu descendencia va a ser como la arena. Sí, Señor, nada más déjame decirte algo. No tengo hijos. No tengo hijos. Ya estoy viejo. O sea, en edad ya no estoy para tener hijos, ¿verdad? Y mi mujer no pudo tenerlos. O sea, si no tengo hijos no es porque no quise tenerlos, es porque no pude tenerlos. ¿Qué descendencia me estás hablando, Señor, si no hay nada? ¿Qué promesa de tierra me estás hablando, Señor, si ya me sacaste de mi casa? ¿No le ha pasado así como cristiano? Sin herencia, pero con promesa, pero la fe de Abraham, por eso es el padre de la fe. Porque se salió sin saber a dónde iba, se salió sin entender a dónde estaba, cuál era el propósito que tenía, ¿no? Abraham lo que iba a hacer es dejarle toda su herencia a su siervo, a Eliezer. Esa era la idea, dejar a Eliezer como heredero. Pero Dios le volvió a hablar a Abraham y le dijo, no, Abraham, tú vas a tener un hijo. Y de tu esposa Sarai, que después le cambió el nombre. Y es ahí cuando Dios comienza a cambiar identidades. Es ahí cuando Dios comienza a cambiar identidades. Pasó de ser Abraham, el idólatra, a Abraham, el padre de la fe. Los judíos dicen que la H representa soplo del Espíritu. Y la señora dejó de ser Sarai y pasó a ser Sara, que significa madre de princesas. Wow,
¿Cómo le cambió el nombre? Tenemos un Jacob mentiroso, traicionero, convenenciero, a que Dios le cambió la identidad. Y porque Jacob dio el paso y dijo: yo voy a pelearme con el ángel y a decirle: yo no me voy de aquí si no me bendices. Y Dios le cambia el nombre y le dice: ya no serás más Jacob, sino que serás ahora Israel. Serás ahora Israel, el que pelea con Dios. Otros rabinos dicen que significa el que es príncipe de Dios. ¿Me entiende? Ya no tenemos a Simón, el pescador, el del vulgo. Ahora tenemos a Pedro, el apóstol. No tenemos a Saulo, el perseguidor, el loco, el maniático que le gustaba matar cristianos. Ahora tenemos a Pablo, el apóstol. Pero todos esos personajes decidieron dar el paso de fe, la promesa de fe. Y en este caso Abraham es una descendencia prometida sin tener hijos. ¿Usted cree que Dios lo puede bendecir aunque las cosas estén mal en este momento? ¿Cree eso? Sí, dígame, ¿cree usted que lo puede bendecir? ¿Podrá Dios mejorar las finanzas cuando ni trabajo hay? ¿Podrá Dios sanar cuando el médico ya dijo: ¿sabe qué? Mejor váyase a su casa a morir? ¿Podrá Dios hacer algo en medio de eso? Dios trabaja por anticipado. La realidad viene después. Dice la Escritura: porque Dios ve las cosas que no son como si fueran. Dios ve las cosas que no son como si fueran. Yo me veo enfermo, pero al final Dios me ve sano. Yo me veo un problemado, pero al final Dios me ve restaurado. Yo ahorita puedo decir: no, este matrimonio ya se terminó, pero después Dios puede ver un matrimonio completamente unido, enamorado y restaurado. Usted puede ver hijos que se fueron de casa, que lo odian, que lo aborrecen, que lo menosprecian, pero Dios está viendo hijos que regresan a casa a amar a sus padres una vez más. Dice amén a eso. La promesa, aunque todavía no se convierte en realidad, ya la promesa está dada. Entonces, hay promesas que te sostienen más que posesiones que puedes tocar. Hay promesas de Dios que nos van a sostener durante años. Pero así pasan los años, yo me agarro de esa palabra que Dios dio. Yo me agarro de esa palabra que Dios dio. Lo que Dios ha dicho es más sólido de lo que podemos ver hoy. Lo que Dios te prometió es más fuerte de lo que tú puedes ver hoy en este tiempo. Si Dios dijo: serás sano, vas a ser sano aunque ya hayas empeorado. Aunque el médico dijo: no, usted no. Ya nunca se va a sanar de eso, pues es que vayas acostumbrando. Dios lo puede volver a hacer, mis hermanos. Dios lo puede volver a hacer. Ahora, este punto también es importante, porque como cristianos esto nos desespera mucho. Pero déjeme decirle una cosa: Dios no está apurado, está comprometido. Otra vez, Dios no está apurado, pero está comprometido. Nosotros como cristianos queremos como Amán, el que se le acercó a Eliseo: sáname ahorita, contéstame ahorita, respóndeme ahorita, ¿verdad? Israel, hay que dar 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿No es más fácil que mandes un terremoto y lo tumbes ahorita? ¿Verdad que sí? Oye, hermano, fíjese que me dijeron que traigo este diagnóstico, ore por mí. Oramos con usted y con fe y sabemos que Dios lo puede sanar. Pero el primero que debe de tener fe es usted, ¿no? Yo puedo orar con toda la fe
de Abraham, Isaac, Jacob y del apóstol Pablo juntos, pero si usted no tiene fe, ¿me entiende? Queremos las cosas rápido. Señor, contéstame ahorita. Hermano, ya me voy de la iglesia. ¿Por qué no? Pues es que aquí no hay nada. Aquí no se puede hacer nada, ¿no? Porque nosotros estamos apurados, pero Dios busca primero gente comprometida, porque Dios se comprometió primero. Si Él lo prometió, Dios lo cumplirá, y aunque no lo veas en tu generación, Dios lo va a cumplir. Abraham, dice Hebreos 11, que siempre habitó en tiendas. No edificó ninguna ciudad. Abraham no edificó Jerusalén, no edificó Belén, no fundó ninguna de esas ciudades, Nazaret, no fundó nada de eso. Porque dice Hebreos que habitó en tiendas esperando aquella ciudad cuyo arquitecto no es de este mundo, porque esperaba la ciudad celestial. Déjeme decirle una cosa, hay promesas que probablemente usted y yo no vamos a alcanzar a ver, pero nuestros hijos sí. A lo mejor no va a decir amén, porque no, hermano, yo lo quiero ver, si no Dios no lo cumple. Pero Dios lo puede cumplir, porque Dios trasciende generaciones. Dios puede trascender familias, padres. Y a veces Dios trabaja por generaciones, porque la primera generación no tiene la suficiente fe. Y eso le pasó a Israel cuando salió de Egipto. Moisés sacó a una generación de Egipto, pero toda esa generación no entró a la tierra prometida por falta de obediencia y de fe. Solo entraron ahí muy pocos, entre ellos Josué. Pero toda esa generación que salió de Egipto se murieron en el desierto. Y fueron sus hijos los que alcanzaron a entrar a la tierra prometida. Yo le pregunto, ¿de qué generación quiere ser usted? ¿La generación que sí le va a creer a Dios? ¿O la generación que se va a morir en el desierto para que los hijos continúen con la promesa? Yo creo que es mejor ser de la generación que le cree a Dios y pasar esa misma fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a sus bisnietos y hasta cuando Dios venga. Porque ¿sabe algo? Yo conozco padres que son bien servidores, bien entregados a Dios, pero con hijos malos, hermano. Malos que parece que los padres se enfocaron tanto en las cosas de la iglesia que pareciera que no le prestaron atención a sus hijos. Hermano, entonces ya me perdí. No. ¿Ya se perdieron mis hijos? No. Mientras el Señor nos permita estar en esta tierra, todavía podemos corregir, todavía podemos avanzar. Nosotros podemos vivir hoy como extranjeros, mis amados hermanos, pero la tierra prometida ya está en el corazón de Dios para materializarse un día para nosotros. Dice amén a eso. Versos del 6 al 7. Y Dios le dijo así, que sus descendientes serán extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos. Y dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Uno diría, Señor, pues si me sacas para hacerme esclavo y hacerme sufrir, mejor no me saques, ¿no? No, si me llamas para hacerme sufrir, para meterme al desierto, para meterme a la prueba, pues entonces aquí estoy bien, ¿no? ¿No lo ha pensado así? No, me hago discípulo de Cristo y lo primero que hacen es echarme del trabajo. Y luego mis papás me echan del trabajo también, que porque la Virgen me va a castigar, ¿no? Uy, uno diría, entonces para eso me sacas, para sufrir.
Y entonces Esteban habla de la profecía del sufrimiento. Antes de que haya bendición, Dios anuncia esclavitud. Porque ¿sabe algo? La historia de la redención no oculta el dolor. La historia de la redención no oculta el dolor. Hay caminos fáciles y mágicos que le van a decir, mire, si usted me paga esto, le hacemos aquello, usted ya en su vida no va a volver a sufrir. Como unos brasileños, ¿verdad? Por $100 usted va a ver cómo Dios le va a bendecir y con esta rosa usted va. Bueno, la Escritura enseña algo diferente. La Escritura enseña que el sufrimiento es parte del proceso. El sufrimiento es parte del proceso. Pero ¿sabe algo? El sufrimiento tiene fecha de caducidad. Nuevamente, para que me diga amén con fe, la enfermedad tiene fecha de caducidad. Dice amén. Los problemas tienen fecha de caducidad. Todo lo malo tiene fecha de caducidad. Dios dijo 400 años. Uy, hermano, no voy a llegar ni a los 60, va a decir uno, ¿verdad? Y ahora 400, hágame favor. Bueno, nuevamente, aquí depende la fe, ¿verdad? Aquí depende la fe. Cuando Dios manda al profeta y le dice, dile al rey que prepare su casa porque ya lo voy a matar. ¿Y el rey qué hizo? Le pidió a Dios misericordia, tuvo fe y Dios le añadió 15 años de vida por la fe que tenía. ¿Con qué fe le va a pedir a Dios para que añada otros 15 años? El 15 en la gematría de los judíos es el número de la misericordia. 15 es el número de la misericordia. Pero alguien tuvo que tener fe. Alguien tuvo que decir, Señor, yo no me quedo con lo que el mundo me diga. El sufrimiento es parte del propósito. El sufrimiento es parte del camino de la redención. Pero el sufrimiento nos acerca más a Dios. El sufrimiento nos moldea para ser más como Dios. Cuando Dios envió a Moisés y le dijo a Faraón, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Dios permite sufrimiento para hacerte un adorador. El mejor adorador sale del sufrimiento. La mejor adoración no sale de los mejores aparatos, instrumentos musicales, ni de las mejores voces. La mejor adoración sale de un corazón que pasó por el desierto, que sufrió, pero le tuvo fe a Dios. Ahí sale la mejor adoración. Dios conoce tus años difíciles. Dios conoce nuestros momentos más difíciles. Él ya los conocía desde antes que comenzaran. Él ya sabía lo que íbamos a sufrir desde antes que comenzaran. Y por eso Dios les puso fecha de caducidad. Dios ya preparó la salida. Dios ya preparó la solución. No todo el sufrimiento. Y eso a muchos cristianos, ¿cómo les cuesta trabajo entenderlo? Un hermano sufre, se enferma, está en pecado. Está en juicio de Dios. Eso se lo ganó por andar ahí de loco, de mentiroso, de ratero, de mujeriego, de adúltero. No todos los años de sufrimiento, las etapas de sufrimiento son por juicio de Dios. Algunos sufrimientos, algún tiempo de sufrimiento es preparación para la gloria futura. Parte de la enfermedad es preparación para la gloria futura. El sufrimiento no es el final de la historia, es el preludio de una adoración más profunda y más entregada. Dice amén a eso. El sufrimiento no es el final de la historia. La enfermedad no es el final de la historia. Los problemas, las angustias, las adversidades no son el destino final, no es el final de la historia. Es el preludio de un corazón que se está preparando como un adorador en espíritu y en verdad. Y Dios sella la promesa con pacto. Y terminamos con el versículo 8.
Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. La circuncisión en esos tiempos era señal de pacto. Física solo para los hombres. Hoy en día se utiliza también como un tema médico, tema de higiene, ¿no? Pero para los israelitas funcionó más como un tema pedagógico, ¿no? Maneras extrañas de Dios de mostrar a alguien del pacto. Pero la circuncisión era una señal del pacto, una marca visible de una relación invisible. Una marca visible en un hombre de una relación invisible y una identidad y pertenencia que se sella con sangre. Porque en el mundo bíblico todos los pactos se sellan con sangre. Por eso los sacrificios de todos los animales, porque todo pacto tenía que conllevar sangre, ¿no? Todo pacto conlleva sangre. Y esto demuestra que cuando Abraham se circuncida y tiene a su hijo, dicho sea de paso, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, ¿sabe cuántos años pasaron? 40. 40 años. Desde que Dios le habló a Abraham a que Dios le diera a su hijo pasaron 40 años. ¿Sabe cuántos años pasó Moisés de preparación para que sacara a Israel de Egipto? También pasaron 40. Y uno con 6 meses ya está bien desesperado, ¿verdad? Uno dice, ya Dios no me escuchó, ya Dios no me habla. Bueno, aquí la pregunta es, Dios hizo pacto con nosotros hoy y dice el Nuevo Testamento que ahora el mejor pacto y con mejores promesas es la muerte de su Hijo Jesucristo. Un pacto de sangre que sigue efectivo para el día de hoy, que su sangre sigue siendo efectiva para nuestros días. Y es un pacto que ahora ha sellado el Señor, ahora en nuestro corazón, dice el profeta Jeremías. Un pacto que ahora está en nuestro corazón, porque nos habla de un Dios que trasciende generaciones, que trasciende familias. La promesa no termina con Abraham. La promesa se transfirió a Isaac. Isaac vivió e hizo lo que tenía que hacer y transfirió la promesa a Jacob. Y Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel y transfiere la promesa a sus 12 hijos, los 12 patriarcas. Y esas 12 tribus transfieren la misma promesa a ser una nación grande. Y ese mismo pacto después se trasciende al rey David, diciendo: David, no va a faltar uno que se siente en tu trono y tu reino será para siempre. Y estaba hablando de Cristo. Entonces el pacto comienza con Abraham y la plenitud del pacto llega en Cristo. Y en Cristo ahora entramos usted y yo. Lo que empezó con una señal de sangre, con una circuncisión, terminó en una cruz, con el Cordero de Dios derramando toda su sangre por nosotros, para que usted y yo fuésemos hechos parte de ese pacto, mis amados hermanos. Dice amén a eso. Dios no quiere un público, Dios no quiere gente que venga a la iglesia, que adore un rato, que se vaya. Dios quiere un pueblo de pacto. Hoy no es circuncisión, es el Espíritu Santo que nos ha sellado en nuestro corazón. Gracias a Dios que no es circuncisión, hoy es su Espíritu que nos sella. Y aquí Abraham dejó algo bien importante, dejó legado. Y es un tema que constantemente hemos tocado. ¿Qué legado le va a dejar a sus hijos, hermano? ¿Qué clase de legado le va a dejar a sus hijos? Ni los hubiera tenido. Mira a dónde andan. Pero bueno, ya los tenemos. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué legado le va a dejar a sus hijos? ¿Qué promesas de Dios les va a dejar a sus hijos? La obediencia que hagamos hoy
es el inicio de un legado espiritual para nuestros hijos. Sé que los testimonios, ¿verdad?, son importantes. Yo me acuerdo cuando veía a mi padre, a mí me llevaban a los cuneros, crecí en una iglesia pues grande, le hablo de que en sus mejores tiempos 3,500 personas, algo así. Y había los famosos cuneros, ¿verdad? Y me llevaban ahí con un chorro de chamacos ahí dando lata, que según que a dormir y no sé qué. Pero tenían una tele y no nos ponían películas. Ponían el culto que estaba en el auditorio, ¿no? Yo creo que algunos de los que están aquí que me conocen saben de qué estoy hablando. Y yo tengo una escena muy marcada en la memoria. Fue o un martes o un viernes, porque los cultos eran domingo, martes y viernes. Era un martes o un viernes porque era de noche. Yo tendría unos 3 años quizás, algo así, 2 o 3. Digo, tengo recuerdos desde el año 1. ¿Cómo? No me pregunte por qué. Así de traumado me dejaron mis... No es cierto. No es cierto, no. Y acabó la alabanza y yo realmente no... Usted me conoce, yo nunca me gustó jugar, no me gusta salir, no me gusta el mar, no me gusta la alberca. El agua nada más es para bañarse y para tomar y nada más. ¿Sí? Usted ahí que anda desperdiciando el agua, mojándose, bueno, Dios lo perdone, ¿no? Pero el agua nada más es para eso. O sea, soy un Grinch. Y me sentaba yo ahí a ver el culto, porque no me gustaba andar ahí con los chavitos. Acabó la alabanza y vi a mi padre que subió a predicar ese. Y me quedé, oye, ¿de qué predicó eso? Si no me acuerdo, ¿no? Le mentiría yo. Sí, fueron estas citas y esto. Y ahora yo decía, qué chido, ¿no? Sería ser como mi papá, como dice la canción, ¿no? Y ahora puedo ver que deja un legado en mi vida. Yo me puedo sentir grande, pero creo que apenas estamos empezando. Y si un legado me dejaron mis padres, fue el legado del estudiar la palabra y la responsabilidad, no gusto, responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Y digo, Señor, gracias porque ese legado que tú dejaste. ¿Qué legado le va a dejar a sus hijos? Algunos buenos padres están dejándole a sus hijos el legado del trabajo y lo felicito por eso. Le deja el legado de la responsabilidad, el legado de la honra, el legado de la honestidad, y lo felicito por eso. Y la mejor herencia que usted le puede dejar a su hijo es que cuando usted ya no esté en este mundo, su hijo pueda decir, estoy en el Evangelio porque es un legado que me dejaron mis padres. Ahora que no los tengo, que no me pueden corregir, que no me pueden pegar, que no me pueden obligar, estoy aquí porque soy legado de mis padres. ¿Me entiende? Dios no hace promesas al aire. Él deja marcas que prueban que somos hijos suyos. ¿Qué marca y qué sello le va a dejar a sus hijos? ¿Me entiende? Póngase de pie, vamos a orar. Póngase de pie, amado hermano.